Alerta mundial. La fulminante revelación que desintegrará la fachada de la televisión, destapando el engaño más vil y perverso, acaba de ser lanzada al éter. La más sangrienta controversia ha irrumpido con una fuerza ciclónica, y sus protagonistas no son otros que los gladiadores de la ardiente contienda entre las escuadras Escarlata y Celeste en Exatlón, Estados Unidos. Porque el dossier irrefutable, que en nuestra intensa y exhaustiva labor periodística ha conseguido desenterrar, después de una pesquisa agotadora, incansable y meticulosa, detalla los sombríos e intrincados vericuetos de una táctica que no dudamos en calificar de abominable. Una maniobra oscura que ha condenado a uno de los bandos al más estrepitoso naufragio y ha propulsado al otro hacia una hegemonía que destila el hedor de la artimaña más retorcida y de una trama fríamente y milimétricamente orquestada desde las sombras. Hemos logrado arrancar el velo de la verdad, desvelando el verdadero e inconfesable motivo que subyace a la inexplicable decadencia de los rojos y al meteórico ascenso de los azules. Un enredo que abarca determinaciones conscientes, potenciales confabulaciones que rozan lo delictivo, y un abandono afectivo que ha traspasado holgadamente las fronteras de lo mínimamente permisible, alcanzando cimas de crueldad sin parangón en la historia de la telerrealidad. La cortina del show se desgarra ante nuestra mirada atónita, revelando una pugna mucho más sórdida y tenebrosa de lo que el público podría siquiera conjeturar, un laberinto donde la sana y noble competencia parece haber sido suplantada por acuerdos turbios, pactos secretos y un análisis gélido, preciso y despiadado de cada jugada. El sentimiento de ultraje no hace más que intensificarse, y con él, la imperiosa exigencia de sacar a Pete a luz la veracidad descarnada de lo que verdaderamente se cuece entre bastidores, más allá del encuadre televisivo, donde la codicia insaciable y la supervivencia sin escrúpulos se entrelazan de modos inimaginables y para muchos, francamente oprobiosos. Lo que están a punto de averiguar les dejará absolutamente congelados, sin aliento, incapaces de procesar la verdadera magnitud de la traición que se ha cocinado a fuego lento. El descalabro irreversible, que ha arrojado sin piedad a la formación roja a un abismo de derrotas no solo sonoras, sino también humillantes y moralmente devastadoras, no es otro que una determinación que infinidad de voces tildan de absurda en su concepción, completamente desprovista de perspicacia estratégica y, llanamente catastrófica en sus consecuencias. La desafortunada, torpe y según algunos malintencionada salvaguarda de Polo. Esta maniobra, lejos de fortificar su posición en el tablero de juego, ha desfalcado sin remisión al colectivo Escarlata, dejándolo al descubierto, vulnerable y desprotegido frente a una secuencia de contratiempos, reveses y catástrofes que han repercutido de forma devastadora no solo en el marcador, sino en el talante, la moral y la cohesión de sus integrantes. ¿Cómo es factible? ¿Cómo puede ser remotamente posible que un equipo con su linaje, su historia de éxitos y su presunta agudeza en el juego, incurra en un fallo de semejante, absoluta y vergonzosa magnitud? La repercusión más manifiesta y cruel de esta lastimosa elección se ha concretado en la sustracción de estímulos inestimables, aquellos galardones que no solo simbolizan una ventaja material palpable, sino un impulso anímico incalculable para los contendientes, un bálsamo para el espíritu en la inclemente rutina del hexatlón. La estampa de Viviana, desgarrada por el dolor, sumergida en un mar de lágrimas incesantes, anhelando con toda su alma el encuentro con sus familiares, es la evidencia incontestable de la barbarie, la crueldad y la falta de empatía de esta táctica. Sus lágrimas, sus sollozos ahogados, son la reverberación de una frustración gigantesca, un lamento silencioso que grita ante la iniquidad de atestiguar cómo una decisión errónea les arrebata no solo la victoria, sino el sosiego, la paz mental y el respaldo familiar que tanto precisaban en un contexto de presión insoportable. Este acontecimiento no es un simple traspié, no es un desliz menor, es un indicio claro, un síntoma inequívoco de que algo fundamental se resquebraja en el meollo de los rojos. Una fisura que los azules han sabido explotar con una eficacia casi sin precedentes, rozando la perfección en la maldad,
Creen que la debacle de los rojos es solo cuestión de mala suerte, de un destino caprichoso, o hay una intención más siniestra, más profunda y calculada detrás de cada derrota humillante que los ha hundido. Sigan con nosotros, porque el telón de la conspiración apenas comienza a levantarse y les prometemos que lo que viene a continuación les dejará absolutamente sin habla, clamando por respuestas que nosotros estamos dispuestos a dar, mientras las fuerzas escarlatas se precipitan al abismo de sus propias equivocaciones, errores que se acumulan como losas sobre su moral. El conjunto celeste, con una habilidad que se acerca peligrosamente a la deshonestidad más flagrante, ha logrado exprimir cada resquicio de fragilidad, cada nervio expuesto de sus contrincantes. Su misterio, si es que a tal descarada jugada se le puede llamar así, se asienta en su asombrosa capacidad de amoldarse con una celeridad impresionante a las exigencias más cambiantes del campo de batalla, especialmente cuando operan con un número reducido de efectivos. ¿Acaso no resulta altamente sospechoso, inusual y perturbador que la ausencia de algunos de sus miembros, lejos de mermar su capacidad, haya propulsado su desempeño a cimas que pocos habrían podido vaticinar, desafiando toda lógica deportiva? Presenciamos con desconcierto y una creciente indignación cómo figuras como Plátano y Vaquero, quienes inicialmente vacilaron y exhibieron un rendimiento por debajo de lo esperado, experimentaron una metamorfosis casi instantánea, una transformación que carece de una explicación coherente. Plátano, en un viraje de sucesos que contradice la razón y desafía la credibilidad, pasó de sucumbir ante Polo a derrotarlo en la misma jornada, exhibiendo una adaptabilidad que suscita serias interrogantes sobre la preparación, el temple y quizás la veracidad del rendimiento de los contendientes escarlatas. La raíz de esta mutación tan radical y conveniente radica, ni más ni menos, en la reconfiguración misma de la dinámica de los actuales trazados. Ya no se trata de una mera cuestión de velocidad pura o de una resistencia brutal y extenuante, como antaño. Los recorridos se han acortado drásticamente y el factor decisivo, el verdadero as oculto, el punto neurálgico que decide la victoria, se ha desplazado hacia el dominio absoluto de la puntería y la destreza mental. Una verdad incómoda e irrefutable emerge con la fuerza de un rayo. La fuerza bruta ha abdicado su primacía en favor de la precisión quirúrgica, la estrategia milimétrica y la calma bajo presión, y quien no asimile este cambio, quien se aferre al pasado, está condenado a la más irreparable y humillante de las derrotas. Los azules lo han comprendido con una claridad que asusta y alarma, y los rojos, en su miopía estratégica, continúan pagando un precio desorbitado, una factura altísima, por su flagrante falta de previsión y su incapacidad para adaptarse. Y si pensabas que las revelaciones sobre la adaptación de los azules y la ceguera de los rojos eran lo más turbio de esta trama, espera a que te contemos cómo el hilo invisible de la manipulación ha tejido una red de influencias que va mucho más allá de las pistas de juego. Rememoramos con una nostalgia que duele en el alma aquellos tiempos gloriosos donde los circuitos de hexatlón representaban una auténtica gesta, extensos y extenuantes, en los que cada zancada, cada salto y cada gota de transpiración marcaban la diferencia crucial entre la victoria y la derrota. En aquel entonces, la velocidad ostentaba el título de monarca, la resistencia la corona indiscutible, y alcanzar primero el punto de puntería constituía casi la mitad del triunfo, una meta a la que se llegaba tras un esfuerzo titánico. Pero aquella época, ¡ay!, qué doloroso es decirlo, ha quedado irremediablemente atrás, sepultada bajo un esquema de juego que privilegia lo exacto sobre lo raudo, lo infalible sobre lo diestro y lo mental sobre lo meramente físico. Actualmente, la agilidad en la puntería, esa frialdad para acertar en el momento justo, es la varita mágica que metamorfosea a un competidor corriente, a un simple mortal, en un campeón insuperable, en una leyenda viviente. Y aquí radica la crítica más ácida, la censura más demoledora a la estrategia de los rojos. Su obstinada, casi demencial, defensa de Polo ha sido un auxilio que se ha transmutado en una soga alrededor de su propio cuello, un abrazo de oso que los ha ahogado. Conciban por un instante el escenario alternativo.
La conjetura que nos atormenta. ¿Qué habría acontecido si Polo hubiese sido condenado, expulsado sin contemplaciones? En lugar de Lorenzo, la crónica de esta temporada sería radicalmente diferente. Un giro de 180 grados que cambiaría todo. El peso de la adaptación, la ineludible necesidad de perfeccionar la puntería bajo una presión asfixiante, habría recaído sobre hombros más jóvenes y prometedores como los de Dan y Gallito, impulsándolos a un progreso vertiginoso, a una evolución forzada que habría robustecido al equipo en su totalidad, convirtiéndolos en una máquina invencible. Pero no. La pertinacia, la insensatez de una determinación que parecía un emblema de lealtad, se ha revelado como un acto de autodestrucción, un harakiri deportivo. Los azules, con una mueca que disimula a duras penas su escarnio y su burla, han observado impávidos cómo los rojos se desangran por una herida autoinfligida, dejando a Plátano y Vaquero como los únicos que, por imperiosa necesidad y por pura supervivencia, han tenido que evolucionar, mas no con la suficiencia ni con la celeridad para invertir la marea del inminente cataclismo que se cierne sobre ellos. El panorama para el contingente azul, entre tanto, se tiñe de una dicha que para muchos resuena a provocación descarada, a celebración injustificada y a un desafío cruel. Este miércoles nefasto para los rojos, pero de júbilo para otros, los contendientes del equipo celeste, específicamente Will Mary, la Pantera y Johanna, se deleitarán con la largamente esperada visita de sus seres más queridos, un bálsamo para el alma que a los rojos les fue denetado con una crueldad escalofriante, una bofetada en el rostro de la compasión. Resulta, cuanto menos, peculiar, sospechosa, la generosidad de Will Mary, quien ha tendido su mano y su supuesta camaradería a sus compañeras azules. ¿Es un gesto auténtico de hermandad? ¿Una muestra genuina de apoyo desinteresado? ¿O una estratagema calculada con frialdad para consolidar alianzas internas, sabiendo que la cohesión del grupo es su arma más letal y poderosa? La euforia por Johanna, en particular, suscita contradicciones y una creciente suspicacia. Se susurra en los corredores y con motivo sobre los desesperados e incansables intentos de los rojos por sembrar la cizaña, por meter el dedo en la llaga, advirtiéndole a Johanna que las azules solo la estaban utilizando, que se servían de ella, que debía sopesar sus lealtades con cautela extrema. Fue una advertencia honesta y sincera, nacida de una preocupación genuina, o una táctica desesperada de sabotaje, un intento vil de desestabilizar al rival. Lo cierto es que, tras intensas deliberaciones y conversaciones con las celestes, Johanna parece haberse decantado por la buena amistad, un viraje que a muchos les resulta excesivamente conveniente, oportunista y que alimenta la suspicacia de una paz que es más una tregua meticulosamente planeada y pactada que una verdadera confraternidad. Este episodio no solo es un reflejo de las complejas dinámicas interpersonales, sino un microcosmos de la guerra psicológica sin cuartel que se libra en cada rincón de la competición, donde las emociones son un arma tan potente y devastadora como la destreza física. La frontera entre el afecto sincero y el interés puro, crudo y calculador, se diluye peligrosamente, sumiendo a la audiencia en un mar de incertidumbre, recelo y desconfianza. ¿Es esta una muestra de lealtad ciega o de una incompetencia estratégica que raya en la irresponsabilidad criminal que debería ser sancionada? Prepárense, porque la lealtad tiene un precio que los rojos aún no han terminado de pagar, y este es solo el principio del terremoto, que va a sacudir hasta el último cimiento de esta farsa televisiva. Pero si de la endeble y casi inexistente línea que separa la camaradería del provecho personal y del cálculo frío hablamos, el caso de Lolo se erige como un ejemplo estremecedor. Una anomalía, un rumor que se propaga como la pólvora en los intersticios más recónditos de la red y que, aunque aún desprovisto de evidencias incontestables, no debemos desestimar bajo ningún concepto. Se murmura con vehemencia y con una convicción creciente la tesis de que, pese a la aparente cordialidad y al buen entendimiento que Lolo mantenía con los integrantes del conjunto azul, estos habrían urdido su exclusión.
una maniobra maquiavélica diseñada para blindar su racha triunfal e impedir cualquier posible amenaza a su hegemonía. ¿Es esto una calumnia despiadada, una difamación cruel para socavar la imagen de los azules, o la revelación de una estrategia tan perversa como minuciosa, tan bien articulada que da escalofríos? Aunque la posibilidad de una conjura tan manifiesta, tan a las claras, pueda parecer inverosímil para mentes ingenuas, la concurrencia de los acontecimientos es, cuanto menos, alarmantemente perturbadora y sospechosa. Los rojos, inmersos en su política miope hasta la ceguera, de proteger a Polo, sin quererlo, sin ser conscientes de la magnitud de su error, labraron el camino para la hegemonía azul. Al mantener a Polo a salvo, impidieron que figuras como Dan y Gallito se vieran obligados a una adaptación acelerada y crucial a los circuitos. Una circunstancia que, paradójicamente, los habría robustecido, los habría hecho más fuertes y versátiles. Esta pasividad, esta ceguera estratégica, esta falta de visión de los escarlatas, se convirtió en el terreno fértil para que los azules, con una lógica fría, desapasionada y pragmática, consolidaran su ventaja sin encontrar oposición. No es meramente que los azules sean competentes, que sean hábiles atletas, es que los rojos, con sus decisiones erróneas, mal calculadas y, seamos francos, estúpidas, les han ofrendado la victoria en bandeja de plata, facilitando que la aclimatación de los celestes sea un proceso fluido, sin trabas y no una pugna extenuante contra el cronómetro y contra un rival a su altura. La protección más enfocada se ha tornado su peor verdugo, un vergonzoso obsequio para sus adversarios más encarnizados. ¿Están los rojos condenados por su propia lealtad mal entendida, o estamos siendo testigos de un engaño que trasciende lo imaginable? ¿De una complicidad que involucra a más de lo que creemos? Permanezcan con nosotros, porque las verdaderas cartas aún no se han descubierto, y lo que viene les hará dudar absolutamente de todo, incluso de sus propios ojos. La tensión es palpable en el ambiente, el aire se puede cortar con un cuchillo afilado, y el próximo episodio de este turbulento, intrincado y despiadado drama deportivo promete ser tan explosivo, revelador y controvertido como los precedentes. Nos sumergimos en las predicciones que se circulan con una fervorosa vehemencia, especulaciones que, de materializarse, sacudirán los cimientos de la competición hasta sus estructuras más profundas, dejando una estela de asombro y, por supuesto, de indignación. Se manejan nombres con sigilo, se tejen complejas teorías, pero una verdad parece ineludible e inminente. La sentencia, esa antesala inevitable y temida a la eliminación, ya tiene a sus probables víctimas identificadas, marcadas por un destino cruel. Los susurros, que con frecuencia son el anticipo de la cruda y despiadada realidad, señalan con insistencia a tres guerreras que se hallan en la cuerda floja, con sus destinos suspendidos de un hilo, a merced del juicio final. Se comenta con insistencia alarmante que Johanna, Alejandra y Anisa podrían ser las sentenciadas de esta semana decisiva. Un trío de atletas con trayectorias, temperamentos y fortalezas marcadamente distintos, pero unidas por el espectro inminente de una posible expulsión. Un fantasma que acecha. Pero entre ellas, el epicentro de la atención y la preocupación más acuciante se cierne sobre una figura en particular. Su nombre resuena con un eco de fatalidad, un presagio oscuro. Alejandra. Las voces unánimes en los pasillos clandestinos de esta competencia claman con una seguridad escalofriante, casi profética, que ella será la próxima en abandonar la arena de forma definitiva. Una premonición que siembra el desconcierto más absoluto y una profunda tristeza entre sus más devotos seguidores, quienes se niegan a aceptar este desenlace. ¿Es este el final tristemente anunciado para una de las competidoras más temperamentales, apasionadas y, en ocasiones, explosivas, o acaso un cruel y retorcido engaño del destino? Una jugada más de los titiriteros. El solo pensamiento de su inminente partida es un puñal directo al corazón para quienes han seguido su trayectoria con devoción inquebrantable y una admiración casi ciega.
El misterio más denso se cierne sobre su porvenir, y el reloj de arena avanza implacablemente, marcando cada segundo que se agota para su permanencia en esta competencia despiadada. El caso de Alejandra es un verdadero enigma, un giro argumental tan inesperado, tan repentino, que desconcierta a propios y a extraños por igual, sembrando la duda y la incredulidad. La Alejandra que conocíamos, aquella guerrera incendiaria y vehemente, la que no temía alzar la voz con estruendo, la que reclamaba con una pasión desbordante, la que confrontaba sin censura alguna ni miramientos, con la verdad por delante, ha cedido su lugar a una versión inusualmente serena, casi apática, silenciosa, que deja a todos perplejos y con un nudo en la garganta. ¡Qué cataclismo invisible! ¡Qué golpe anímico! ¿Qué manipulación maquiavélica ha ocurrido detrás de cámaras para que una personalidad tan volcánica y explosiva experimente una transformación tan radical y abrupta, tan alejada de su esencia? Se especula con fuerza y con una lógica inquietante, que quizás la propia Alejandra haya llegado a la dolorosa y amarga conclusión de que la pugna constante, la batalla verbal encarnizada, la confrontación incesante y agotadora, carece de sentido si el corazón y el espíritu no están plenamente comprometidos con la competencia, si la lucha no tiene un propósito genuino. Se habrá percatado, con una sabiduría quizás tardía, de que el hexatlón, con sus implacables demandas físicas y mentales que desgastan el alma, no es su verdadero derrotero en la vida. ¿Que hay algo más allá? Pero aquí radica la paradoja más cruel. La cruel ironía que la competencia a menudo nos arroja sin piedad. La historia de este programa está plagada de ejemplos de titanes que, a pesar de su espíritu combativo e indomable y su naturaleza discutidora, demostraron una fuerza y un temple incontenibles en los circuitos más desafiantes. Anissa, Catherine, Darwin, la mismísima Will Mary, son arquetipos vivientes de competidores que prosperan en el debate, que encuentran en el intercambio de palabras y en la confrontación una fuente inagotable de energía y motivación, y que, lejos de ser mermados por ello, se transforman en potencias indomables y arrolladoras cuando el cronómetro se pone en marcha, aplastando a sus rivales. Su capacidad para ser feroces en el discurso y arrolladores en la acción es una leyenda en sí misma. ¿Por qué, entonces, Alejandra ha tomado un camino tan diametralmente distinto y desconcertante? ¿Fue una elección plenamente voluntaria? ¿Una epifanía personal? ¿O una imposición velada? ¿Una sutil coerción para acallarla? ¿Para despojarla de su voz crítica? La calma de Alejandra es más alarmante que su antigua furia, un silencio que grita verdades. Pero si quieren desentrañar la verdad detrás de esta misteriosa calma, si quieren saber quién o qué ha silenciado a Alejandra, quédense con nosotros porque la verdadera historia aún no ha sido contada, y lo que van a escuchar les dejará absolutamente mudos y con la piel de gallina, anhelando justicia. Pero más allá de las estrategias burdas y los complots internos, y surge una interrogante de proporciones colosales que amenaza con dinamitar todo el andamiaje de este show. ¿Qué ocurre con la integridad moral y deportiva de una competencia que permite que tales manipulaciones no solo existan, sino que dicten el rumbo del juego, que moldeen los destinos de los atletas? La audiencia, fiel y apasionada, sintoniza cada noche con la expectativa, con la esperanza de presenciar una pugna justa, una exhibición de talento, de esfuerzo y de honor, donde el mejor prevalece por mérito propio, no por intrigas maquiavélicas o por decisiones tomadas en despachos oscuros. Esta cadena de revelaciones, sin embargo, desgarra sin piedad el velo de esa ilusión, exponiendo una realidad desgarradora, donde la meritocracia es una quimera, un sueño inalcanzable, y la competición se reduce a un teatro cuidadosamente orquestado, a una farsa donde los guiones se escriben con tinta de traición. El público no es un mero espectador pasivo. Es una parte fundamental, es el alma de este espectáculo, y su confianza es el pilar sobre el que se asienta cualquier show de este calibre. Al desvirtuar la esencia deportiva, al permitir que las decisiones deliberadas, premeditadas y los acuerdos soterrados sustituyan al desempeño genuino, a la fuerza real de los atletas, se traiciona la lealtad de millones, se les escupe en la cara.
La indignación no es solo por los atletas directamente afectados, por aquellos cuyas vidas han sido alteradas, sino por cada televidente que invierte su tiempo, sus esperanzas y sus emociones en una narrativa que, ahora sabemos, está teñida de engaño, de falsedad y de calculada malicia. ¿Acaso no es hora de exigir transparencia, de demandar con la mayor vehemencia que los principios éticos prevalezcan sobre la sed insaciable de rating y la especulación más burda? La pregunta resuena en el aire, exigiendo una respuesta clara, contundente, que vaya mucho más allá de los silencios cómplices y las excusas vacías. La atmósfera se carga con la frustración de quienes se sienten engañados, con la rabia de ver cómo se juega con sus sentimientos más puros, con su fe. Es una bofetada a la lealtad, una afrenta directa a quienes creyeron en este sueño de competencia sana y justa. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nos vendan espejismos por realidades, que nos manipulen sin escrúpulos con historias prefabricadas, mientras la verdad se pudre en la sombra, oculta y silenciada? Permanezcan sintonizados, porque lo que viene ahora no solo les sorprenderá, les hará cuestionar cada momento que han visto, cada palabra que han escuchado, cada triunfo que han celebrado. La brutalidad descarnada de esta dinámica perversa no se limita, bajo ningún concepto, a la esfera deportiva. Se extiende, con un alcance devastador e inhumano, al plano emocional y psicológico más íntimo de los atletas, dejando huellas imborrables. Imaginen por un momento el infierno interno. El tormento silencioso de Viviana, llorando inconsolablemente por la visita de sus seres queridos. Mientras al otro lado, los azules la disfrutan, sabiendo que esa desventaja fue una cruel, calculada y despiadada táctica. La exposición constante a estas estrategias deleznables, a la traición velada y a la manipulación sistemática, no solo afecta el rendimiento físico, la agilidad o la fuerza, carcome el espíritu, erosiona la moral, destruye la confianza y deja cicatrices emocionales que perdurarán mucho después de que las cámaras se apaguen y las luces del espectáculo se extingan. ¿Qué precio tiene la fama? ¿Qué costo acarrea la posibilidad de una victoria? Si para alcanzarla se debe transitar por un camino sembrado de deslealtad, de engaños, de estratagemas dudosas y de pisotear a los demás, no debemos ser ingenuos y creer que todo esto ocurre sin el conocimiento tácito o explícito, o, peor aún, la anuencia y el beneplácito de quienes tienen el poder absoluto de moldear el juego, de escribir el destino de los concursantes. Los hilos de este retorcido y cruel espectáculo no se mueven solos. Hay mentes maestras detrás, arquitectos de este drama que disfrutan sádicamente de cada giro inesperado, de cada lágrima derramada, de cada grito de frustración y de cada corazón roto. Son los titiriteros invisibles que controlan el escenario, los que dictan quién se hunde en el olvido y quién emerge victorioso, con una fría indiferencia hacia el bienestar humano, hacia la salud mental de sus peones. La línea entre el entretenimiento vacío y la crueldad más absoluta se ha borrado por completo, dejando un rastro de víctimas y una audiencia cada vez más desencantada, con la farsa, con la burla. Este no es un juego limpio, no es una competición. Es una jungla de depredadores y presas, donde la ética ha sido arrojada por la borda sin remordimientos, todo por un espectáculo más picante, más explosivo, más rentable. Si esto no les ha provocado una rabia ardiente, una furia incontrolable, esperen a escuchar lo que ocurre cuando el poder absoluto se siente intocable, invulnerable, por encima de todo. Lo que estamos a punto de revelarles sobre el control detrás de escena les volará la cabeza y les hará hervir la sangre hasta la ebullición. Hemos arrancado el velo de la conspiración que cubría este espectáculo, revelando las decisiones miope que han condenado sin piedad a los rojos, la astucia fría y calculada de los azules, la sombra palpable de la manipulación que pende ominosamente sobre los más vulnerables, las lágrimas amargas de la injusticia que riegan la arena de esta competencia y la descarada traición a la confianza de la audiencia. Desde la inexplicable e irresponsable protección de Polo, que selló el destino trágico de todo un equipo, hasta la maquiavélica adaptación de los azules a un juego diseñado a su medida y para su beneficio.
pasando por la escalofriante hipótesis de la salida premeditada de Lolo, el silencio inusualmente alarmante de Alejandra y la sistemática explotación de las emociones humanas por parte de los titiriteros invisibles. Cada detalle apunta a un complot silencioso, a una trama oculta donde la competición justa se desdibuja para dar paso a la más cruel y despiadada de las estrategias. Esto es mucho más que un simple juego. Es un campo de batalla de ambiciones desmedidas, de traiciones inconfesables y de verdades ocultas que claman por salir a la luz. No pueden perderse ni un solo instante de esta investigación implacable que promete seguir desenterrando verdades incómodas, secretos que dejarán a más de uno sin aliento, y la exposición total de los culpables. Si desean estar al tanto de cada shocking giro, de cada revelación que sacude los cimientos de este show y expone la cara oculta de la fama y el poder, asegúrense de suscribirse a nuestra plataforma y activar esas notificaciones para no perderse nada de la verdad. La verdad absoluta está ahí fuera, aguardando ser descubierta, y nosotros se la traeremos sin filtros ni pudor, hasta la última y más oscura pieza del rompecabezas. Hasta la próxima, y que la indignación justa les impulse en su incansable búsqueda de la verdad y la justicia.